Oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Hoy estoy acompañada de mis colegas Juan Brito y Ana Encarnación. Sean bienvenidos al programa Freedom y su segmento Opinión, tu decisión. El tema de hoy se debe a que el pasado 10 de diciembre se celebró el aniversario número 74 por la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. ¿Qué nos dice la Asamblea, Ana? Buenos días. Hola, muy buenos días. La Asamblea nos dice que este es un documento que proclama los derechos inalienables a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole. La palabra nos dice que es inalienable, ¿cierto? Entonces, es algo que no se le puede negar a nadie por el simple hecho de que forman parte de la esencia de la persona. Y Juan, ¿cuándo fue que se dio esto? Claro que sí, Ana. Lo que detonó a tomar cartas en el asunto de que las personas merecen vivir en justicia, en paz y en libertad fue fruto de los acontecimientos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial, en donde millones de víctimas fueron masacradas. Y mucho antes de eso, recordemos que existió la Primera Guerra Mundial, que también dejó como saldo millones de muertos. Es por eso que de tantos conflictos armados es una época donde ser diferente por cualquier razón o por no seguir algo en la mayoría seguiría el motivo de máxima discriminación por el ser desplazado de la sociedad e incluso poner en duda tu humanidad. Adelante, Juan. Hoy le damos la bienvenida al doctor Eduardo Franco Lora, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, del Instituto Superior de Criminología y Ciencias Penales. Diplomado en Docencia Superior, Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional y en la actualidad es candidato a consejero del CPCCS. Un gusto tenerlo, doctor. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes, estudiantes de comunicación en esta importante emisora de la Universidad Politécnica Salesiana, en este programa tan visto y tan interesante para tratar temas de los derechos humanos y cualquier tema relativo a ellos. Y de hecho, esa es la primera pregunta que le queremos hacer. Según los conocimientos que usted ha adquirido, ¿cómo se pueden definir o qué son los derechos humanos? Bueno, como usted muy bien lo dijo, el tema de los derechos humanos abarcó el conocimiento de la humanidad a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial en que perecieron millones de seres humanos. La Organización de las Naciones Unidas, preocupada de que las naciones vuelvan a enemistarse y vuelvan a una tercera guerra mundial, decidieron crear primero la Organización de las Naciones Unidas y el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, los organismos regionales y la propia ONU crearon el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, a nivel internacional hay toda una legislación, una normativa protectora de los derechos fundamentales. Y las naciones del mundo civilizado, que forman parte de la ONU, también han adoptado los principales instrumentos internacionales como legislación interna y han acomodado justamente sus normativas relativas a los derechos humanos a sus cartas magnas, es decir, a sus constituciones. Así tenemos, por ejemplo, en el caso del Ecuador, la Asamblea Constituyente de Montecristi, que creó la nueva constitución que rige al Ecuador. Hay una serie, se han incorporado una serie de derechos humanos y la base fundamental es que el Estado ecuatoriano tiene que fortalecer, tiene que aupar, tiene que proteger los derechos humanos fundamentales. Pero, aquí viene el pero, lamentablemente muchas instituciones, muchas personas, porque los derechos son normativas teóricas que pueden estar en el papel, pero la realidad es que tenga que vivirse, que tenga que protegerse en la práctica. Y así vemos que todavía en el país hay una serie de violaciones a los derechos humanos. Pensamos, por ejemplo, que, y en eso también han contribuido muchos medios de comunicación hegemónicos, pensamos, por ejemplo, que las personas privadas de libertad no tienen derechos humanos. Y eso es un absurdo. En la ley, en el COIG está que los PPLs sean delincuentes sentenciados o
personas que están privadas de libertad por prisión preventiva, tienen derechos humanos y son sujetos de atención prioritaria para el Estado. De manera tal que todas estas matanzas carcelarias que han habido en el Ecuador en los últimos años, desde el gobierno de Lenín Moreno hasta el actual, obedecen a que hay una indiferencia de los gobiernos, tanto de Moreno como el actual, en dar solución a este tema, porque el Estado tiene que proteger los derechos humanos incluso de los delincuentes. Y vemos que el gobierno no controla las cárceles en el país. Eso es evidente. Y le pongo esto como un ejemplo simplemente de que todavía estamos en soletas en la protección estatal a los derechos humanos. Y las instituciones de la sociedad civil, las universidades, en el caso de ustedes, estudiantes de Derecho, hacen bien en este tipo de programación para inculcar a la ciudadanía, a los estudiantes o no, a que se respeten los derechos humanos. Tenemos que respetar nuestra manera de pensar, nuestra manera de tener una religión, nuestra manera de vestirnos, nuestra idiosincrasia, y solamente así podemos tener un Ecuador más pacífico y más tolerante. Así es, abogado. Y como usted lo dice, o sea, los derechos humanos garantizan el bienestar de las personas sin discriminación alguna, pero ¿existe alguna jerarquía dentro de los derechos humanos? Los derechos humanos no tienen ninguna jerarquía, forman parte de un etos de igualdad, porque teóricamente se sostuvo que hay derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Pero hoy por hoy, el etos de las Naciones Unidas ha considerado que todo esto está considerado dentro de lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que tienen que ser protegidos y garantizados primero por la ciudadanía, segundo por la sociedad civil y tercero por el Estado. Bueno, doctor, hablemos un poco de los principios de indivisibilidad y de interdependencia, que usted nos puede explicar mejor sobre ese tema, pero Claro. según nosotros tenemos conocimiento, significan que hay que hacer esfuerzos para que se cumplan los derechos humanos. Como le explicaba, los derechos humanos no pueden ser divididos, forman parte de la naturaleza humana. El ser humano, por el hecho de existir, tiene estos derechos inherentes a su dignidad, inherentes al respeto a su vida y inherentes también al respeto de una serie de derechos fundamentales que en el caso del Ecuador están contenidos en la Constitución de Montecristi. Por ejemplo, los derechos relativos a la participación ciudadana. Yo actualmente soy candidato a consejero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vengo de la academia, tengo 40 años de profesor en la FACSO, Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 15 años profesor de Derecho Penal en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y no soy afiliado a ningún partido político, que son las condiciones para poder optar en ese cargo, y notamos obviamente que hay derechos relativos a la participación ciudadana, que el ciudadano tiene que empoderarse de estos derechos, como el derecho a la igualdad, el derecho a una vida digna, el derecho al trabajo, el derecho de los jubilados a tener un salario que corresponda a su vida, el derecho a que no haya en la sociedad mendigos. Es decir, todo esto forma parte de los derechos humanos. Cuando vemos a niños que están con sus padres o amigos extranjeros que alquilan a niños para mendigar en las calles, es violación de los derechos humanos. Los derechos de los menores, etcétera, de los niños y niñas y adolescentes, forman parte justamente de esta indivisibilidad que tiene que proteger el Estado. Y con asombro vemos que en nuestro medio hay este tipo de mendicidad que afecta a los niños recién nacidos que están con madres que piden limosna en las calles. Todo eso es lacerante, todo esto nos duele en el alma y pensamos que el Estado tiene que intervenir porque hay violación de derechos humanos que, como decíamos, son interdependientes, es decir, que están entrelazados y mezclados entre todos para que no haya una diferencia. Hay una diferencia entre comillas teórica, pero que en la práctica cualquier derecho no puede, decir, yo tengo el derecho a la vida, se te puede proteger la vida, pero tú no tienes derecho al trabajo, tú no tienes derecho a una vida digna. No, todos tenemos igualdad de derechos en cuanto a esa concepción de que tiene que haber la respetabilidad y, caramba, que el Estado garantice un mínimo de solvencia, estatal, a efecto de que se protejan en la práctica, en la realidad, cuestión que yo veo que estamos muy lejos. Mire, doctor, es muy interesante lo que usted nos está diciendo y algo que nosotros también queremos saber, que es importante,
son las obligaciones que tenemos con los derechos humanos. ¿Nos podría hablar un poco del tema, por favor? Claro, en el mundo del derecho hay las obligaciones y los deberes, ¿no? Tenemos obligaciones que cumplir y deberes que cumplir, y obviamente los derechos están señalados en la Constitución, pero nuestro deber fundamental u obligación fundamental es continuar con esa actitud de defensa y de protección y de no menospreciar los derechos humanos de la gente humilde, de la gente, digamos, menesterosa, de la gente que ha infraccionado las normas penales. En eso yo noto últimamente que la gente dice, los delincuentes no tienen derechos humanos, hay que acabarlos, hay que extinguirlos. Y a mí me parece que eso es una posición sesgada. Entonces, ese deber y obligación que tenemos todos los ecuatorianos es saber distinguir que los derechos humanos no pueden ser divididos entre personas de bien y personas de mal. Hay una concepción equivocada que se sostiene que los maleantes, los negativos, hay un derecho penal del enemigo y que la justicia debe darse para los infractores comunes, pero no para los criminales, para la criminalidad organizada, etc. Los criminales más organizados y más execrables tienen derechos humanos. Eso es lo que yo digo. O sea, no es que los profesionales, el hombre común de a pie, tiene derechos humanos y el criminal, por ejemplo, un criminal que asesina en serie a niños, no tiene derechos humanos. Todos tienen. Lo que pasa es que esos sujetos son personas peligrosas, son personas que tiene que el Estado rehabilitarlas, y si no los puede rehabilitar, tiene que haber una asistencia para que no perjudiquen a la sociedad. Pero derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a que se le asista a un psiquiatra, a un psicólogo, todos lo tienen, por supuesto. Perfecto. Y quisiéramos saber su opinión acerca de lo que sucedió, estas revueltas que pasaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en donde aquí se violaron los derechos de las comunidades, tanto las campesinas como las indígenas. Recordemos que en marzo la Corte Provincial de Justicia rechazó una apelación presentada por estas comunidades por el derrame de petróleo en los ríos Cauca y Napo, ocurrido en 2020. La Corte Constitucional accedió en mayo a examinar las sentencias del caso y en junio a estudiar una petición para que se protegieran los derechos humanos de esas comunidades. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que yo estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, en este caso se había vulnerado, entiendo, no recuerdo mucho, pero creo que se había vulnerado los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios en la selva amazónica. Esa es una situación, vea usted que hay una desprotección, que hubo una desprotección estatal y la máxima autoridad de interpretación constitucional, que es la Corte Constitucional, tuvo que señalar reglas y normas a seguir. Eso le puedo indicar porque con mucha precisión, no recuerdo bien, ha pasado algunos meses sobre este particular. Listo. Las leyes y las políticas nacionales deben detallar cómo se cumplirán las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, ¿verdad? Esto debe ser cumplido tanto a nivel nacional como político y provincial. La medida en que los individuos, las empresas y entidades del gobierno local, las ONG, u otros órganos de la sociedad compartirán responsabilidad directa en la ejecución, ¿cierto? Entonces yo quisiera saber si es posible hacer efectivo este tipo de derechos humanos cuando los recursos son bastante limitados. Se debe hacer lo que más se pueda, digo yo, ¿no? Hay que ser prácticos, ¿no? En este momento el Estado tiene una Secretaría de Derechos Humanos que creo que ya lo elevaron a nivel de ministerio. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos creo que se unificó. Antiguamente en el gobierno del presidente Correa había el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y hacen el esfuerzo, los estados hacen el esfuerzo y a nivel, yo pienso que incluso a nivel de funcionarios que van a ese cargo tienen que ser idóneos para poder diseñar una política de derechos humanos, pero que no llega a un alcance general, de efectividad. Se nota con los resultados que vemos en las calles, ¿no? Los niños mendigando, los ancianos pidiendo dinero, la mendicidad del adulto y de los niños utilizados, forma parte justamente de violaciones estatales, no digamos violaciones, incumplimientos estatales a diseños de programación de derechos humanos.
está bien que el Estado tenga esos ministerios, pero lamentablemente hay que ser práctico. Vemos que se da y se otorga poco la parte económica, no hay esa atención, digamos, necesaria desde el punto de vista de los recursos para que se lleve, digamos, a feliz término los programas que se han diseñado. Decir que no hay Yo he una buena leído organización. programas maravillosos desde el punto de vista teórico, se han escrito bastante sobre política criminal, política de defensa de derechos humanos a nivel estatal, que usted dice, si eso se cumpliera, no hubiera violación de derechos humanos Claro. en la realidad. Y una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la verdad, que lo que pasa en el día a día. Y para concluir, abogado, es necesario despejarnos de esta duda. ¿Hay diferencias entre los derechos individuales y los derechos colectivos? Bueno, teóricamente yo les decía anteriormente, había esa diferencia en derechos individuales, son los derechos fundamentales y los derechos colectivos, desde el punto de vista teórico, para efectos de metodología. Pero hoy las Naciones Unidas ha establecido que todo esto forma parte de un solo etos, el etos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, hay derechos colectivos desde el punto de vista teórico, pero como por ejemplo el derecho de las comunidades, cuando ya hay grupos humanos masificados, pero eso desde el punto de vista, digamos, estratégico, político, para diseñar políticas públicas. Pero los derechos son para todos los seres humanos, sean individuales, que actúen individualmente como entes vivos, o que estén, digamos, incorporados a asociaciones o a grupos humanos. Y para cerrar, abogado, ¿algún mensaje que desee dar respecto al tema? Sí, bueno, el mensaje es que esta es una tarea conjunta de toda la sociedad. Yo los felicito a ustedes, estudiantes de comunicación social, que tengan este tipo de programas. La gran prensa dominante, hegemónica, debería tenerlos también. Lamentablemente, en nuestros medios se privilegia los aspectos económicos, se hace prácticamente un culto al becerro de oro. Todos nos interesa si hay rentabilidad económica, y decir que todos tenemos derechos humanos no produce dinero, ¿no? Entonces, eso es tener espíritu crítico ante la sociedad, y tenemos que rebelarnos ante ese hecho que trata de ocultar que todos los seres humanos tenemos derechos humanos. Los criminales más abyectos son gente que merecen vivir en sociedad, y para eso hay que diseñar políticas públicas para que no ocurran tragedias humanas que lamentar. En una sociedad inequitativa como el Ecuador, pululan este tipo de situaciones, pero tenemos que tener la visión de que las cosas tienen que cambiar. No es utopía, somos soñadores por un Ecuador más humano, más justo, más solidario, más respetuoso de los derechos humanos, y en esa vertiente me van a encontrar a mí siempre. Por ahora yo estoy en la cátedra universitaria y en la candidatura que va a empezar en el mes de enero del 2023 para optar el cargo de consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a tener una campaña de protección a los derechos humanos individuales y colectivos para lograr que el derecho de participación ciudadana se plasme, el derecho a una vida digna y de respetabilidad a sus derechos fundamentales, que es la parte más importante, el respeto a la dignidad humana. Todos los seres humanos, sin excepción, tenemos dignidad humana. Muchas gracias por estos conocimientos aportados a la comunidad, y nos despedimos a todos nuestros oyentes. Recuerden visitarnos en la www.upsenlinea.net. Muchas gracias, espero que tengan una linda tarde. Realmente ha sido un gusto, doctor, tenerlo aquí. Nos ha clarificado muchas dudas e incógnitas que hemos tenido a lo largo del